Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que nos siguen en nuestro canal Polémicos. Nos encontramos ubicados en esta industriosa y moderna ciudad de Apizaco, Tlaxcala, la ciudad más grande de todo el estado y considerada sobre todo por el excelente diseño que tuvo desde el principio que se creó. Esta ciudad merece, por supuesto, todo un Polémicos, por una razón sencilla. La semana anterior realizamos el programa en la ciudad de Huamantla, la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, que se caracterizó por ese rasgo precisamente en el que, por supuesto, su heroísmo se debió a un encuentro que tuvieron dos ejércitos en el siglo XIX, justamente cuando se encontraban en guerra liberales contra conservadores. Y en 1858 se encontraron a las afueras de la ciudad de Huamantla un grupo comandado por un general tlaxcalteca, Antonio Carvajal, que peleó contra el grupo ejército comandado por Miguel Miramón de los conservadores. En esa victoria de Antonio Carvajal y su ejército dieron el toque final o la estocada final para poder detener el avance de los conservadores. Tlaxcala en esas fechas había trabajado ya por su autonomía. Esa autonomía que por supuesto se logró en un año crucial de la historia de Tlaxcala, de la historia después, digamos, de una serie de presiones que el Estado, que antes había sido territorio, había enfrentado. Y a pesar de que se sumó a la lucha por la independencia con muy buen tiempo, con soldados, con generales tlaxcaltecas apoyando a la causa, todo este esfuerzo fue canalizando poco a poco la energía para que el Estado por fin conquistara su autonomía, su independencia. Y durante el resto del siglo XIX, Tlaxcala se fue conformando con una fuerza inusitada en algunas áreas importantes. Una de ellas fue la industria del ferrocarril, que comenzó aquí precisamente porque Apizaco es lugar de paso que conecta a Veracruz con la Ciudad de México. Y entonces empezaron a llegar trabajadores, ingenieros, comerciantes, y se asentaron primeramente en campamentos. No había una ciudad, sino hasta que posteriormente la misma presión social generó que esto se fuera constituyendo en viviendas formales, hasta que el 1 de marzo de 1866, ya en forma, se le da el reconocimiento de un asentamiento urbano y una población de esa fecha. William Lloyd fue el ingeniero que llegó para el diseño, para el trabajo, para la coordinación de los ferrocarriles, de las vías, la construcción de todas las vías para poder conectar la ciudad de Veracruz con la Ciudad de México, pasando por esta zona que a final de cuentas se convertiría en lo que hoy es Apizaco. El mismo William Lloyd fue el que iba entregando los reportes del avance del ferrocarril y el encargado del diseño de la ciudad. Apizaco, que para el 2020 cuenta con más de 80,000 habitantes, no es una ciudad gigante, por supuesto que no, sí es grande, sí es considerable, sin embargo es la ciudad más moderna y mejor diseñada, con avenidas amplias, porque, pues bueno, la cuestión fue que la industria del ferrocarril trajo
digamos, ese nuevo modelo. Y estamos precisamente aquí, en la zona del parque de Apizaco, a un lado de la avenida 16 de septiembre, y a mi espalda se encuentra la gran catedral de estilo neogótico que se empezó a construir en 1930 y se terminó en 1961. Fue todo un esfuerzo titánico, tomando como modelo las iglesias góticas europeas del siglo XII, por el estilo que podemos observar. Entonces, Apizaco realmente tiene otro perfil, precisamente por esta industria que de campamentos inicialmente que comenzaron, se convirtió después en un pueblo, y el último, el reconocimiento de ciudad. Esto ya fue hasta 1975. Sin embargo, fue el 1 de marzo de 1866 que se le dio un reconocimiento como un asentamiento urbano importante y destacado. Estamos hablando de poco más de 150 años en el que Apizaco ha tenido diferentes etapas en su evolución importante. Hoy es una ciudad industriosa, llena de comercio, llena de movimiento, de turismo y de diferentes características que se han dado en Apizaco. Reitero, la ciudad más grande del estado de Tlaxcala, y que ha dado pie a que prácticamente las ventas sean en una gran dimensión, sobre todo lo que se refiere a la industria de los automotores. Hablemos un poco de las cuestiones que tienen que ver con este desarrollo. Desde que Tlaxcala como estado ganó su autonomía, el asunto fue que todo fue conformándose poco a poco para que Tlaxcala fuera evolucionando. Y fue evolucionando de tal forma que en esos casi 150 años de autonomía política, Tlaxcala se ha constituido en, digamos, un estado con las personas que son muy trabajadoras, hombres y mujeres, con el trabajo, con el esfuerzo cotidiano de cada día, en la construcción de la riqueza con las propias manos. Digo, si hacemos un recordatorio de qué era Apizaco en la época prehispánica, pues eran solamente llanos, que incluso los tlaxcaltecas aprovecharon para la agricultura, porque ese era, digamos, el destino de estas tierras durante todo ese tiempo. Ya en la época virreinal, Apizaco siguió siendo, digamos, ese centro agrícola, y empezaron a generarse algunas haciendas que se crearon alrededor. Y todo esto tenía una dependencia en lo que hoy es un municipio cercano de Apizaco, que se llama Zompantepec. En la época de la independencia, pues Apizaco seguía cumpliendo ese mismo destino. Y no fue sino hasta una fecha posterior que pudimos darnos cuenta de qué manera Apizaco fue, digamos, en su nacimiento por la industria ferroviaria. De aquí que el ferrocarril sea clave e importante en el desarrollo de Apizaco. Hoy la industria del ferrocarril es otra cosa, hoy es otro contexto, prácticamente solo para el traslado de cargamentos, de materia prima y de todo lo demás. Ya no es un transporte clave para las personas, ya no hay trenes de pasajeros, ni mucho menos. Está intentándose ya por parte del gobierno federal, todos lo sabemos, que se pueda revivir este medio de transporte. Sin embargo, pues estamos a la espera, porque a final de cuentas, hoy los medios de transporte, que son muy modernos, han
dado un giro extraordinario en la vida cotidiana de Tlaxcala. Si hablamos un poco del desarrollo que tuvo Apizaco después de su creación y de su reconocimiento en 1866, fue en el periodo del gobernador de entonces, el gobernador porfirista Próspero Caguanzi, elegido para el cargo de gobernador en 1884, hasta su retiro del poder después de la caída de Porfirio Díaz en 1911, que Apizaco recibió, digamos, un gran impulso en la cuestión industrial, en el propio ferrocarril, en el comercio y en el trabajo. Y entonces ahí Apizaco fue desplegando un poquito más. Durante el siglo XX ha tenido diferentes etapas importantes, como la construcción misma de esta catedral que honra a la Virgen de la Misericordia y que le da un perfil totalmente diferente a la ciudad de Apizaco para convertirla en una ciudad, le llaman, en mucho tiempo le han llamado la ciudad modelo. De manera que entonces Apizaco se constituye en un ejemplo de urbanismo para todo el estado de Tlaxcala, sobre todo porque sus calles son muy amplias, sus avenidas, sus calzadas son amplias y el equilibrio que se da es precisamente porque la ciudad está perfectamente diseñada en todos sus ángulos. Su ventaja es que se estableció en un plano llano, no hay laderas, no hay colinas, excepto si se traslada uno a la ciudad o uno de los barrios de las colonias que se llama San Luis Apizaquito, ahí empiezan algunas colinas, pero en general todo Apizaco está establecida en una zona plana. De ahí que como esté un poco más arriba respecto de la ciudad de Tlaxcala, que se encuentra en un hoyo, Apizaco sea un poco más frío y la temperatura desciende más de lo normal. Quisiera hacer algunas reflexiones en torno a algunos personajes que son originarios de este gran municipio y que lograron darle ese otro perfil importante a la ciudad de Apizaco. De este municipio ha surgido el mayor número de gobernadores de Tlaxcala y los tres contemporáneos. Emilio Sánchez Piedras, un gran gobernador, así lo relatan las historias. Tulio Hernández Gómez y Mariano González Harur en la época más reciente. Voy a hablar un poquito más de don Emilio Sánchez Piedras, un hombre, aquí hay un monumento erigido en su honor y que año con año en el mes de junio toda la clase política de Tlaxcala viene a rendirle homenaje. ¿Por qué razón? Emilio Sánchez Piedras, abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y que nació en 1927, tuvo en su trayectoria política altibajos. Sin embargo, habría que distinguir algo muy importante. Tendré que explicar un poquito el contexto internacional en el que don Emilio, por supuesto, en un gran discurso ante la Cámara de Diputados, cuando él era el presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados en el periodo de 1958 a 1961, en el año de 1960, y siendo el presidente de la Gran Comisión, en una época en la que un partido político era hegemónico en este país, el PRI, don Emilio asumió
por su cuenta y riesgo la defensa de la Cuba libre y autónoma que 2 años antes había conquistado, tras una revolución dirigida por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, su independencia. Y entonces, con la presión de los Estados Unidos, don Emilio Sánchez Piedras asumió en un discurso valiente la defensa de Cuba como un pueblo hermano. Así lo dijo en su discurso. Y defendió su autonomía con toda la presión del coloso del norte. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Que don Emilio Sánchez Piedras, siendo diputado federal, asumió la representación del Estado mexicano para la defensa de Cuba. Algo que era impensable en esos tiempos de absoluto control político. Y entonces la clase política de entonces, en el que el presidente de la República era Adolfo López Mateos, no lo vieron nada agradable, no lo vieron con buenos ojos, sino todo lo contrario. Lo vieron como una afrenta, porque don Emilio pronunció un discurso en el momento equivocado y en el lugar incorrecto. Eso dijeron en su tiempo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este acto valiente de este gran gobernador tlaxcalteca? Que fue enviado a la congeladora. Así se conoce en el bajo mundo de la política. El que lo hayan congelado por casi 15 años. Después de que terminó como diputado federal, no se le concedió ningún otro cargo, no le era permitido porque había atentado prácticamente contra el poder. En un contexto de la Guerra Fría, en el que México, aunque defendía la doctrina Estrada de la libre autodeterminación de los pueblos, de cualquier forma dijeron que era inconcebible, porque el país mexicano lo que quería era guardar el equilibrio entre dos fuerzas, la fuerza de los Estados Unidos y la autonomía de Cuba, con quien México nunca rompió relaciones, a pesar de la presión de los Estados Unidos, que ejerció sobre todos los pueblos latinoamericanos, porque lo que quería Estados Unidos era que todos los países rompieran con Cuba, y México se negó a hacerlo en cumplimiento de la doctrina Estrada, de origen mexicano. Así que, años después, a don Emilio se le reconoció su valor, porque dijeron que se adelantó a su tiempo. Y sin embargo, cuando cometió ese supuesto error, pues el castigo que le levantaron posteriormente duró poco más menos de 15 años. Sin embargo, en 1974 pudo contender para el cargo de gobernador de Tlaxcala y ganó la elección. Él gobernó Tlaxcala de 1975 a 1981 y se convirtió en un gran impulsor del desarrollo de Tlaxcala, en su industria, en su campo, en la educación, en muchas áreas importantes, claves para el desarrollo de Tlaxcala, y además de que generó, posterior a su generación, a una clase política importante que con las oleadas sucesivas de los cambios de gobierno han venido gobernando Tlaxcala. De manera tal que podemos reconocer en don Emilio Sánchez Piedras esa trayectoria, esa visión y ese valor. A final de cuentas, es parte de la herencia del pueblo tlaxcalteca que desde la época prehispánica demostró ese gran valor. Y don Emilio Sánchez Piedras se convirtió prácticamente en ese ejemplo de lucha, de valor, de esfuerzo y sobre todo de la defensa de sus ideales.
porque era defender una causa por un país que acababa de lograr lo impensable, derribar a un dictador como Fulgencio Batista y por fin erigirse en un pueblo que buscaba ser socialista. Obviamente los Estados Unidos, en una posición muy incómoda y temerosos de que ese socialismo pudiera cundir en el resto de América Latina, pues mantuvo todas sus reservas y ese temor lo canalizó generando escenarios que le permitieran seguir controlando América Latina. Entonces aquí nosotros, por esa razón, quisimos hacer polémicos en la gran ciudad de Apizaco, que es moderna, que va rumbo al crecimiento, que ha tenido un desarrollo, aunque en estricto sentido no es una ciudad vieja, no tiene los más de 400 años que tiene la ciudad capital de Tlaxcala, tiene más o menos 150 años, sin embargo, es una prueba del desarrollo, es una prueba de la modernización y sobre todo que es cuna de personajes importantes. Uno más que quiero mencionar y que ha sido fuente prácticamente de la investigación histórica que hemos hecho para estos programas, esta temporada de Tlaxcala, un apizaquense también ilustre que nos ha dado muchas luces respecto de la historia de Tlaxcala, don Luis Nava Rodríguez, de origen apizaquense y que escribió muchísimos libros sobre la historia de Tlaxcala en sus diferentes etapas. Don Luis Nava era además sacerdote, una cuestión curiosa, pero bueno, es de ese tipo de sacerdotes que también se dedican a la investigación. Y don Luis Nava lo hizo de manera muy brillante, escribiendo muchísimos libros, de los que también hemos expuesto en diferentes polémicos cuando hemos hecho estas grabaciones en el estudio. Así, podemos ir, digamos, en la fase final, lo que significa para Tlaxcala sus diferentes etapas. Nos falta ya solamente una última, analizar cuál ha sido la historia de Tlaxcala en el siglo XX. El siglo XX convulsionado para este país y para este planeta. También Tlaxcala se ha sumado a los diferentes desarrollos que hemos tenido. Vamos a cerrar nuestro último polémicos en la tierra de uno de los generales revolucionarios que se sumaron a este movimiento armado y que es originario de un municipio del sur de nuestro estado que se llama Zacatelco, y uno de los revolucionarios, Domingo Arenas. Ahí vamos a cerrar y a final de cuentas haremos un recuento final en la ciudad capital de Tlaxcala para que podamos concluir con esta gran temporada de polémicos que abarcó un solo tema en sus diferentes etapas históricas y que denominamos con el nombre de Tlaxcala, la grande, de visión y de corazón. Si te gustó este programa, por favor, regálame un like. Eso nos fortalece mucho. Y todavía más si nos puedes compartir con tus contactos. Este es un esfuerzo que tiene ese gran estímulo para que puedan conocer más sobre la historia de Tlaxcala, denostada, atacada, intentada ser humillada, porque como muchas personas, como muchos estados, como muchos territorios, tenemos virtudes y tenemos defectos, no los podemos negar. Sin embargo, ¿por qué no destacamos lo bueno y tratamos de multiplicar más lo bueno que tenemos en todas partes, en este gran país? Y en mi caso particular, como tlaxcalteca, plantearles a ustedes mi ánimo, mi opinión
mi inclinación y mi amor por Tlaxcala, mi estado. Las siguientes temporadas seguiré abordando otros temas relacionados con otros autores importantes que ya hemos ido mencionando en capítulos anteriores. Te agradezco mucho tu atención para Polémicos y recibe un gran saludo hasta donde te encuentres y donde me estés escuchando, porque con esto vamos a continuar con toda la actitud del mundo. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias.